Francisco Almeida nunca imaginó que un solo día, uno aparentemente trivial, sería capaz de dividir su vida en un antes y un después tan brutal. A sus 36 años, con más de 200 millones de euros bajo su nombre y un imperio hotelero construido por 3 generaciones, se había acostumbrado a que todo en su vida fuera calculado, elegante, previsible. Nunca habría pensado que su mayor revelación llegaría en forma de un disfraz sencillo y un volante entre sus manos. Pero antes de entender por qué aquel día se convirtió en una herida profunda y en un renacimiento inesperado, hay que volver un poco atrás. Hay que volver al origen del hombre que por primera vez en mucho tiempo decidió no ser Francisco Almeida, el heredero, sino un simple conductor privado a quien nadie mira 2 veces. Francisco nació en medio de un ambiente donde nada faltaba más que tiempo y afecto. Su infancia estuvo rodeada de lujo, pero nunca de descanso real. Su padre, un hombre rígido y determinado, lo educó bajo la sombra de una responsabilidad enorme: continuar el legado que su abuelo había comenzado en los años 50. Hoteles de 5 estrellas, eventos sociales, decisiones que movían millones, viajes interminables. Todo eso estaba previsto para su futuro desde que era un niño. Sin embargo, la vida golpea incluso a quienes parecen intocables. La muerte súbita de su padre, por un infarto inesperado, lo dejó a los 23 años frente a un mundo para el que no estaba preparado. Todavía recordaba con nitidez la llamada a medianoche, el trayecto desesperado hasta el hospital y la sensación asfixiante de llegar demasiado tarde. Desde ese momento dejó de ser joven. Se transformó a la fuerza en un hombre con decisiones inmensas que tomar y un legado gigantesco que cargar. Los siguientes 13 años fueron una mezcla caótica de noches sin dormir, reuniones que comenzaban antes del amanecer y terminaban cuando la ciudad ya estaba dormida, y una soledad que se volvía más pesada con el tiempo. Francisco aprendió a sobrevivir, a dirigir, a manejar crisis, a reconstruir hoteles, a negociar con políticos, con ejecutivos, con inversores, pero algo dentro de él se fue apagando poco a poco. Sus amistades murieron lentamente, no por conflictos, sino por ausencia. Relaciones amorosas se marchitaron porque nadie soportaba competir con un imperio entero, hasta que apareció Beatriz. Beatriz Santos era, al menos en apariencia, la brisa suave después de años de tormenta. La conoció en una gala benéfica en Lisboa, en el Ritz, un lugar donde las luces reflejan el brillo de la gente, pero pocas veces su verdad. Beatriz parecía diferente. Tenía 32 años, una elegancia tranquila, una mirada inteligente sin pretensión, una voz suave que se movía entre conversaciones sobre arte contemporáneo y literatura portuguesa como si perteneciera a mundos más profundos que el superficial glamour de la gala. Francisco cayó rendido casi sin darse cuenta. Ella no le preguntó sobre los hoteles, ni sobre su fortuna. No mencionó el apellido Almeida. Parecía sinceramente interesada en él, en su visión del mundo, en la arquitectura que tanto le apasionaba. Por primera vez en muchos años, Francisco sintió que alguien lo miraba como hombre, no como millonario. Los 6 primeros meses fueron un sueño perfectamente tejido, en el que cada detalle parecía encajar. Cenas íntimas, conversaciones hasta madrugada, gustos compartidos por el jazz, por el cine francés, por la poesía. Francisco se encontró imaginando un futuro que hacía mucho creía imposible, pero las ilusiones más bellas también pueden tener grietas invisibles. Sutilmente, como quien acaricia algo que no quiere romper pero tampoco abandonar, Beatriz comenzó a soltar comentarios que se quedaron suspendidos en el aire. Lugares caros que quería visitar, joyas que había visto en una vitrina, viajes que algún día les gustaría hacer. Nada exorbitante, nada evidente.
Pero poco a poco, Francisco notó que cada vez que él proponía un fin de semana tranquilo en casa, ella mostraba una decepción tan tenue que parecía inocente, pero repetida lo suficiente para convertirse en un patrón. Y aún así, él no quería verlo. No quería escuchar la voz interna que le susurraba dudas. Estaba enamorado. Y cuando se ama, uno tiende a maquillar la verdad para que encaje en el corazón. Por eso, cuando decidió pedirle matrimonio en París, en el Hotel Georges V, con la Torre Eiffel, iluminada bajo el cielo nocturno, sintió que estaba viviendo el capítulo más hermoso de su vida. Ella lloró, lo abrazó, le dijo que sí, con una emoción que parecía real. Parecía tan real. El problema es que las mejores actrices no se reconocen por su dramatismo, sino por su naturalidad. El presupuesto del matrimonio, previsto inicialmente en 100.000 euros, comenzó a inflarse como un globo que podía estallar en cualquier momento. Cada sugerencia de Francisco sobre algo más íntimo era recibida con argumentos de Beatriz que parecían razonables, o él quería creer que lo eran, pero dentro de él había una sombra que empezaba a crecer, y entonces llegó aquel viernes que cambiaría su vida. Beatriz llamó para avisar que quería ir de compras con sus amigas Marta y Sofía. El chofer habitual de Francisco, Enrique, pidió el día libre por el cumpleaños del nieto. Y entonces, como un destello impulsivo, casi infantil, Francisco pensó que sería una idea romántica jugar a ser el chofer, un detalle dulce, una sorpresa divertida, una forma de verla en su ambiente natural, sin la versión controlada que siempre mostraba frente a él. Se vistió con ropa sencilla, un boné del Benfica, gafas oscuras, y al mirarse al espejo sintió una especie de libertad que hacía años no experimentaba. Por unas horas no sería Francisco Almeida, sería un hombre común, invisible, y, sin saberlo, esa invisibilidad le permitiría ver la verdad más cruel de su vida. A las 5 en punto, estacionó frente al edificio de Beatriz, en Cascais. Ella salió radiante, con un vestido Chanel que él mismo le había regalado, zapatos de marca que costaban más que el salario de un empleado mensual, y una sonrisa luminosa que, desde ese momento, dejaría de significar lo que él siempre pensó. Subió al coche sin mirarlo. Ninguna de las tres lo miró. Era el personal, y para ellas, el personal era aire. Los primeros minutos fueron inofensivos, incluso cotidianos. Hablaron del clima, de una celebridad, de una tienda nueva. Francisco respiró tranquilo. Todo parecía normal, hasta que Sofía habló. Faltan 3 meses para casarte con el cajero automático. Las tres estallaron en risas. Francisco sintió como si el mundo se derrumbara en silencio. Apretó el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos, pero mantuvo la compostura. No podía moverse, no podía reaccionar, no podía mostrarse. Beatriz, entre risas, respondió: «Ay, sí, por fin». 2 años escuchando sus historias aburridísimas de hoteles, fingiendo interés, debería ganar un premio. Francisco sintió cómo su corazón comenzaba a fracturarse en pedazos tan pequeños que no podría recoger con las manos. Cada palabra que siguió fue peor. Beatriz confesó que fingió orgasmos, que manipuló a Francisco para evitar el acuerdo prenupcial, que todo era parte de un plan meticuloso para asegurarse una vida de lujo por muchos años. Que incluso los hijos que planeaba tener con él eran parte de su estrategia económica. No dejó piedra sin levantar, no dejó ilusión sin romper. Sofía agregó que Rodrigo, el abogado pobre con el que Beatriz se acostaba cuando Francisco viajaba, era más divertido, más pasional. Beatriz rió, diciendo que después de casarse lo dejaría, que no servía para un futuro, solo para entretenerla. Francisco sintió náuseas, sudor frío, el alma rota, y aún así siguió conduciendo. Necesitaba escucharlo todo, necesitaba conocer cada centímetro de esa mentira. Cuando las mujeres bajaron del coche, riendo, sin agradecer ni mirar atrás, Francisco se quedó inmóvil, quieto.
respirando como si el aire quemara. Ese fue el instante exacto en que su corazón murió, y nació algo más fuerte. Llamó a su abogado, reunió pruebas, descubrió que todos, incluso Enrique, habían sido engañados por las excusas perfectas de Beatriz. 3 días después, tenía pruebas suficientes para destruir cualquier intento de manipulación, y decidió enfrentarla. La invitó a cenar en su casa. Ella llegó hermosa, sonriente, confiada en que su teatro seguía intacto. Pero esa noche, Francisco ya no era el mismo. Y cuando le puso la grabación en el altavoz, cuando su propia voz conspiradora llenó la sala, cuando sus amigas y su amante y sus planes quedaron expuestos, Beatriz perdió toda máscara, perdió la compostura, perdió la seguridad, perdió la partida. Francisco terminó el compromiso sin una lágrima, sin levantar la voz, sin temblar, porque el dolor ya había quedado en el coche 3 días antes. Beatriz quedó en silencio, petrificada frente a Francisco, mientras la última frase de su propia voz, esa voz fría, calculadora, satisfecha de su propio engaño, aún resonaba en el altavoz. El eco era tan cortante que parecía llenar toda la sala, como si las paredes mismas quisieran repetir la verdad que ella intentaba negar. Por primera vez desde que la conoció, Francisco no vio belleza en su rostro, no vio ternura, no vio aquella mujer que creyó amar durante 2 años. Lo que vio fue la actriz detrás del personaje, la mente detrás de la estrategia, la frialdad detrás de la sonrisa. Beatriz abrió la boca, pero ninguna palabra salió al inicio. Solo un temblor leve, como si las cuerdas vocales se negaran a trabajar después de ser expuestas. Esto, intentó buscando aire. Esto no es lo que tú piensas. De verdad no es. Francisco rió, pero no fue una risa de humor, ni de ironía. Fue la risa amarga del hombre que acaba de ver cómo se derrumba la historia que él mismo escribió en su corazón. No me insultes, dijo con suavidad mortal. No digas que no es lo que pienso. Son tus palabras, Beatriz. Cada una, cada risa, cada plan, cada mentira. Ella intentó avanzar hacia él, tocando el respaldo de una silla para mantener el equilibrio. Francisco, por favor, yo me dejé llevar, estaba con amigas, dije tonterías. No fue en serio. ¿Tonterías?, interrumpió él, con un tono tan firme que la obligó a detenerse. ¿Fingir orgasmos durante 2 años es una tontería? ¿Manipularme para no firmar un acuerdo prenupcial es una tontería? ¿Tener un amante y planear hijos como si fueran piezas de un contrato es una tontería? Las lágrimas empezaron a escurrir por el rostro de Beatriz. Pero Francisco ya no veía lágrimas, veía cálculo, veía miedo, no arrepentimiento. Yo sí te amé, susurró ella. No al principio, pero luego, yo sí. Francisco negó con la cabeza, despacio, casi con compasión. No, no me amaste. Yo quería creerlo, pero no. Y no pasa nada, Beatriz. Lo que duele no es que no me ames. Lo que duele es que hayas jugado conmigo tan fríamente, tan a conciencia, tan cruel. Ella cayó de rodillas, como se caen las fachadas cuando ya no tienen dónde sostenerse. Francisco, por favor, no me dejes, no hagas esto. Sé que cometí un error, pero todavía podemos. No, lo cortó él, suave pero firme. No podemos. Hubo un silencio que pesó como un edificio entero cayendo entre ellos. Francisco respiró hondo. Ya no quedaba odio en su voz, solo determinación. Te vas ahora mismo, dijo señalando la puerta. Tus cosas serán enviadas mañana. El anillo me lo dejas aquí. Beatriz levantó la cabeza bruscamente, con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Me vas a echar así, después de todo lo que vivimos? Después de todo lo que viví yo, corrigió él, porque ahora sé que tú estabas viviendo otra cosa. La máscara de víctima se desmoronó, sus ojos se endurecieron, la voz se volvió aguda, casi venenosa. Eres un imbécil si crees que vas a encontrar a alguien mejor que yo. ¿Sabes lo que eres sin mí? Un hombre solo. Solo como siempre. No tienes a nadie, Francisco. Nadie te quiere. Yo era lo mejor que te podía pasar. Francisco la escuchó sin parpadear.
Años atrás, esas palabras lo habrían destruido, pero ahora solo confirmaban todo lo que él necesitaba saber. Puede ser, respondió con calma, pero prefiero estar solo que rodeado de mentiras. El odio en los ojos de Beatriz ardió con una intensidad que jamás había mostrado. «Te vas a arrepentir», escupió. «Te juro que te vas a arrepentir de esto». Francisco ni siquiera pestañeó. 5 segundos, dijo. Después llamó a seguridad. Lo miró con un desprecio tan profundo que habría helado el alma de cualquier otro hombre. Pero Francisco no sentía nada, ni amor, ni rabia, ni tristeza, solo una calma extraña, como si finalmente estuviera despertando de una pesadilla larga. Ella arrancó el anillo del dedo y lo arrojó contra el suelo. El metal rebotó una vez, 2, antes de quedarse inmóvil sobre la alfombra. Luego, Beatriz se levantó y salió dando un portazo que retumbó por toda la casa. Francisco esperó unos segundos. Después fue hasta el anillo, se agachó y lo recogió. Lo observó bajo la luz. Aquel anillo había representado sueños, promesas, un futuro imaginado con amor. Ahora solo era el símbolo de una mentira, una tan grande que casi le destruye la vida. Se dejó caer en el sillón y por primera vez desde aquel paseo en coche 3 días antes, las lágrimas finalmente llegaron. Lágrimas silenciosas, densas, que le corrían por las mejillas sin que él hiciera nada por detenerlas. Lloró por lo que perdió, por lo que nunca existió, por lo que pensó que había encontrado, por lo que quiso ver y no era real. Pero también lloró de alivio, de gratitud, de haber descubierto la verdad antes de arruinar su vida por completo. Aquella noche, Francisco Almeida dejó de ser un hombre que vivía en función de los demás. Esa noche nació una versión nueva, una más fuerte, una más lúcida, una que tenía cicatrices, sí, pero también un futuro más limpio. Porque a veces la verdad que más duele es la única que puede salvarte. Los meses siguientes fueron un proceso de reconstrucción. Francisco se dedicó a recuperar partes de sí mismo que había olvidado. Retomó pasatiempos antiguos. Volvió a caminar sin escoltas, sin horarios, sin estructura. Reencontró amigos de la universidad. Viajó solo por primera vez en años. Descubrió que su vida tenía valor más allá de los hoteles, los contratos y las responsabilidades. Y descubrió poco a poco que podía volver a confiar en el mundo, aunque con los ojos más abiertos. Beatriz desapareció de Lisboa. Rodrigo la dejó al descubrir que no había fortuna esperándola. Marta y Sofía dejaron de responderle mensajes. El mundo que ella había construido con mentiras se desmoronó tan rápido como había crecido. Francisco, por su parte, comenzó a vivir de verdad. Un año más tarde, una tarde cualquiera, en una librería del Chiado, conoció a Elena. Una mujer sencilla, profesora, de sonrisa cálida y manos suaves. No sabía quién era él, no le importó cuánto dinero tenía, no lo buscó por su apellido, ni por su historia, ni por su estatus. Ella lo miró como ningún espejo lo había hecho, como un hombre común. Hablaron sobre Fernando Pessoa, sobre libros, sobre la vida sencilla, y cuando meses después descubrió que él era millonario, no sonrió. Se preocupó, sintió miedo de que el dinero arruinara lo que estaban construyendo. Fue en ese instante que Francisco entendió la mayor lección de su vida. El amor verdadero no celebra la riqueza, la ignora, no se construye sobre beneficios, se construye sobre verdad. Una verdad que, curiosamente, solo pudo encontrar disfrazado de hombre invisible. El día en que Francisco conoció a Elena no tenía nada de especial a simple vista. No había un evento de gala, ni un traje caro, ni un restaurante lujoso. No había cámaras, ni invitados importantes, ni luces brillando. Era solo una tarde fresca en Lisboa, con un cielo parcialmente nublado y un leve olor a café recién hecho que se escapaba por las calles.
Francisco había entrado a una librería del Chiado buscando un libro de Fernando Pessoa que había prestado años atrás y nunca le devolvieron. Caminaba entre estantes con una tranquilidad que pocas veces experimentó en su vida. Por primera vez, no estaba pensando en reuniones, ni contratos, ni inversiones. Ese nuevo estilo de vida más simple, más humano, le estaba haciendo bien. Fue entonces cuando la vio. Helena estaba de pie frente a una estantería dedicada a la literatura portuguesa, sujetando un libro con ambas manos, como si lo examinara con cariño, casi con devoción. Tenía el cabello recogido en un moño imperfecto, algunos mechones sueltos alrededor del rostro y una expresión de paz que llamó su atención de inmediato. Ella no tenía la elegancia fabricada de las mujeres que solían rodearlo en eventos. No llevaba ropa cara, ni maquillaje llamativo, ni joyas. Era natural. Su belleza era suave, sincera, sin esfuerzo. Francisco sintió algo extraño, algo que no le ocurría desde hacía mucho tiempo, curiosidad genuina. No porque fuera una mujer atractiva, había conocido cientos así, sino porque había algo en su manera de leer que le resultó familiar. Como si Helena viera los libros del mismo modo en que él había aprendido a ver la vida en los últimos meses, sin prisa, sin máscaras, sin mentiras. Tomó otro libro de Pessoa del estante, fingiendo interés, aunque ya lo había leído varias veces. Solo quería acercarse un poco, escuchar su voz, entender quién era. Fue Helena quien habló primero, sin saber que estaba abriendo una puerta que cambiaría la vida de ambos. «Ese es uno de mis favoritos», dijo señalando el libro que él sostenía. Pessoa tiene una manera de describir la soledad que es casi reconfortante. Francisco sonrió, sorprendido. Era raro escuchar a alguien hablar de soledad sin miedo, sin adornos, sin convertirla en tragedia. «¿Reconfortante?», repitió él intrigado. «Esa es una perspectiva poco común». Helena se encogió de hombros, pero con una serenidad desarmante. «Es que la soledad no siempre es enemiga. A veces es un lugar donde uno se encuentra a sí mismo, ¿no cree?». Francisco la miró como si acabara de escuchar algo que llevaba meses intentando poner en palabras. «Sí», respondió, «creo que entiendo lo que quieres decir». Ella sonrió, y esa sonrisa tenía algo que Francisco no veía hacía mucho tiempo. ¿Verdad? No había intención oculta, ni seducción, ni deseo de impresionar. Era una mujer hablando con un desconocido sobre libros. Nada más. Y sin embargo, ese nada más fue exactamente lo que le movió algo dentro. Helena volvió a mirar el libro que tenía en las manos. «Siempre vuelvo a Pessoa cuando necesito recordar que está bien sentir demasiado. Creo que es lo que lo hace tan humano». Francisco asintió. Aquella frase lo golpeó de una forma que ella no podía imaginar, porque él también había sentido demasiado durante meses. Demasiada traición, demasiada tristeza, demasiado vacío. Y ahora, frente a ella, sentía demasiado un contraste tan potente que casi le dio miedo. «Soy Francisco», dijo extendiendo la mano. «Helena», respondió ella estrechándola con suavidad. Su apretón de manos fue breve, pero suficiente para que él sintiera algo extraño, una chispa silenciosa. No el tipo de electricidad que había sentido al principio con Beatriz, esa emoción impulsiva que luego descubrió que era más ilusión que sentimiento, sino una chispa cálida, estable, casi doméstica, algo real. Helena compró 2 libros y salió de la librería. Francisco sintió que la tarde perdía color con su partida, pero no quería parecer impulsivo ni invasivo. Aún así, al verla cruzar la calle rumbo a una pequeña cafetería, tomó una decisión que no habría tomado meses atrás. La siguió, no por impulso, sino por intuición. Entró en la cafetería poco después que ella. Helena estaba sentada junto a la ventana, hojeando uno de los libros que había comprado. Dudó unos segundos, pero luego se acercó. «¿Te molesta si me siento aquí?», preguntó. Helena levantó la mirada, sorprendida pero sonriente. «Claro que no. Es un buen lugar para leer acompañado». Esa frase le pareció tan hermosa, tan simple, tan honesta, que sintió un nudo en la garganta.
Se sentó frente a ella y durante los siguientes minutos hablaron sobre literatura, sobre la ciudad, sobre cafés antiguos, sobre cosas triviales que para él eran un lujo emocional. Elena no sabía quién era, no preguntó a qué se dedicaba, no mencionó su apellido, no mostró la más mínima curiosidad por su vida financiera, y eso, para Francisco, fue como un bálsamo. Pasaron 3 horas conversando sin darse cuenta. Rieron, compartieron historias, hablaron de la infancia, de sueños frustrados, de lugares que querían visitar, lugares sencillos, no destinos de lujo. Cuando llegó la hora de despedirse, Elena solo dijo: «Fue agradable». Si algún día quiere hablar de Pessoa o de cualquier otro escritor, suelo venir aquí los viernes por la tarde. No pidió su número, no insinuó un encuentro, no lo empujó a nada. Se fue como llegó, natural, ligera, sincera, y por eso, exactamente por eso, Francisco supo que quería volver a verla. Los siguientes encuentros fueron igual de espontáneos. Francisco no se presentó como millonario porque no quería asustarla, ni arruinar esa pureza que habían encontrado sin querer. Elena encontraba belleza en cosas pequeñas, en un café caliente, en una frase bien escrita, en un atardecer, en una canción antigua. Francisco descubrió que sentarse con ella era más reconfortante que cualquier cena de lujo. Durante las primeras semanas no se atreve a contarle la verdad sobre su vida, no por vergüenza, sino por miedo a perder la única conexión humana verdadera que había encontrado después de tanto dolor. Pero sabía que tarde o temprano tendría que hacerlo. La ocasión llegó una noche, cuando decidieron dar un paseo por el mirador de São Pedro de Alcántara. La ciudad brillaba abajo como un mar de luces doradas, y el viento era fresco, perfumado con el olor de jacarandas. Elena miraba Lisboa con una nostalgia amable. «Es una ciudad tan hermosa», susurró. Francisco respiró hondo. Su corazón latía con fuerza, no como en los momentos de tensión empresarial, sino como un hombre que está a punto de revelar una verdad delicada. «Elena, hay algo que no te he dicho», empezó. Ella giró ligeramente el rostro hacia él, curiosa, pero sin ansiedad. «Dime», Francisco tragó en seco. «Yo no soy un hombre común. Mi apellido es Almeida. Soy el dueño del grupo de hoteles Almeida». Elena parpadeó lentamente, procesando la información. No hubo sorpresa exagerada, no hubo emoción desbordada, no hubo brillo de ambición en sus ojos. Simplemente silencio. Después de unos segundos, ella inhaló despacio. «Gracias por decirme la verdad», respondió. Él sintió un peso caer de su pecho. «¿Estás bien?» Elena bajó la mirada un momento. «Estoy procesándolo. No por el dinero, Francisco, no por eso. Es solo que tenía miedo de que algo así complicara lo que estamos construyendo. Yo no vengo de ese mundo. Mi salario es... bueno, digamos que sobrevivo. Y tú eres parte de una vida completamente distinta». Francisco la escuchó con el corazón encogido. Era la reacción más pura, más humana, más auténtica que jamás había presenciado ante su fortuna. «Elena, no quiero que nada de eso te asuste. No quiero que tu vida cambie por mi dinero». Ella levantó la mirada. «Eso no depende solo de ti», respondió con una sinceridad que lo dejó sin palabras. «La gente trata diferente a quienes tienen dinero, y trataría diferente a la persona que esté a tu lado. No quiero perderme a mí misma en ese proceso». Francisco sintió una ternura profunda por ella. Una ternura poderosa, honesta, protectora. «No quiero que cambies», dijo. «Quiero que seas exactamente como eres». Elena sostuvo su mirada durante unos segundos. Después sonrió. «Entonces, vamos despacio, muy despacio. Lo suficiente para que ambos sepamos que lo que estamos construyendo es real y no una ilusión». Francisco asintió, y por primera vez en su vida, ir despacio le pareció la decisión más hermosa. Con el tiempo, la relación creció de forma natural, sin excesos, sin lujos innecesarios,
Francisco la invitaba a lugares sencillos, caminatas por el río, pequeñas cafeterías, librerías, y ella nunca pidió nada más. Un día, Elena confesó: «Me daba miedo que tu vida me consumiera, pero ahora siento que tú mismo estás aprendiendo a vivir una vida más simple, y eso me inspira». Francisco entendió que Elena no era solo una nueva historia, era una nueva forma de respirar, una nueva manera de existir. Ella lo obligaba a mirar la vida desde abajo, desde los detalles, desde lo cotidiano, algo que él había olvidado hacía demasiado tiempo. Mientras tanto, la historia de Francisco disfrazado de chofer se había convertido en una especie de leyenda en Lisboa. Algunos lo contaban como anécdota graciosa, otros como advertencia, pero nadie conocía la verdad emocional detrás de aquel día, que ese disfraz lo había salvado de una vida entera de engaños. Elena nunca preguntó sobre Beatriz. Francisco solo contó lo esencial, y Elena nunca quiso saber más, porque el pasado, cuando ya no define, solo estorba. Lo importante era lo que estaban construyendo ahora. Francisco empezó a ver su imperio con otros ojos, no como una carga, sino como algo que podía vivir sin devorarlo. Comenzó a delegar más, a viajar menos por trabajo y más por placer, a encontrar tiempo para sí mismo, y todo eso gracias a una mujer que le enseñó la importancia de lo simple. Pero la vida, incluso en sus momentos más hermosos, siempre guarda pruebas. Y Francisco pronto descubriría que el pasado no había terminado con él, no todavía, porque unas semanas más tarde recibiría una llamada que alteraría su tranquilidad, una llamada que provenía del propio pasado que creía enterrado, una voz que él no esperaba volver a escuchar, una voz que llevaba veneno en cada sílaba. Era Beatriz, y no había llamado para pedir perdón. Había llamado para destruir. La llamada llegó un martes por la tarde, justo cuando Francisco estaba saliendo de una reunión ligera con su equipo de gerentes. El sol comenzaba a esconderse detrás de los edificios, tiñendo Lisboa de un dorado suave. Era uno de esos días tranquilos en los que él se sentía en paz, casi pleno, hasta que su teléfono vibró. En la pantalla apareció un número desconocido, pero algo en su interior le dijo, antes incluso de contestar, que esa llamada no traería buenas noticias. «¿Sí?», respondió. Hubo un silencio breve, un silencio que él reconoció de inmediato, porque no era vacío, era calculado. «Hola, Francisco», dijo la voz al otro lado, una voz que llevaba veneno envuelto en seda. Era Beatriz. Durante unos segundos, Francisco sintió un nudo en la garganta, no por amor, no por nostalgia, sino por la manera en que el pasado, cuando uno cree que lo dejó atrás, siempre encuentra una forma de regresar. «¿Qué quieres?», preguntó con frialdad. Beatriz hizo un pequeño sonido, una risa contenida. «Qué manera tan fea de saludar a alguien que fue tan importante para ti». Francisco cerró los ojos un instante, conteniendo la irritación. «Dime lo que necesitas y termina con esto». Hubo otro silencio, esta vez más pesado. «Quiero verte», dijo ella. «Necesito hablar contigo. Es urgente». Francisco no respondió de inmediato. Pensó en Elena, pensó en su nueva vida, pensó en lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. «No tengo nada que hablar contigo», dijo al fin. «Pero yo sí tengo algo que decirte a ti», contestó Beatriz, con esa voz astuta que él conocía demasiado bien. «Es sobre tu nueva novia». Ese fue el golpe, pequeño, sutil, pero certero. Exactamente donde ella sabía que dolería. Francisco se tensó. «No sabes nada de mi vida actual», dijo con dureza. «Sé más de lo que crees», respondió ella. «Y si no quieres que la historia de tu noviazgo secreto con una profesora pobretona llegue a la prensa, deberías verme». El aire alrededor de Francisco pareció volverse más pesado. Beatriz no había cambiado, ni un poco. Seguía usando la manipulación como arma. Seguía creyendo que podía controlar todo. Francisco apretó los dientes. «Beatriz, ni se te ocurra». «Mira», lo interrumpió ella con frialdad calculada.
No quiero arruinarte la vida, pero tú me la arruinaste a mí. Y tengo derecho a defenderme. Tú te la arruinaste sola, replicó él, y lo sabes. Hubo un silencio que le dijo mucho. Ella no esperaba que él mantuviera tanta firmeza. 5 minutos, dijo finalmente Beatriz. En el café frente a tu hotel en Avenida da Liberdade. Mañana a las 6. No voy a repetirlo. Y colgó. Francisco quedó mirando el teléfono como si fuera una bomba de tiempo. Lo que Beatriz proponía era una amenaza disfrazada de conversación, y él lo sabía. Cualquier cosa que viniera de Beatriz nunca tendría buenas intenciones. Esa noche, cuando vio a Elena, Francisco intentó actuar con normalidad. Habían quedado para cenar en un restaurante pequeño, íntimo, que a Elena le encantaba. Pero desde el momento en que ella llegó, con su sonrisa suave y su chaqueta fina, él sintió el peso del secreto que llevaba encima. Elena notó su tensión casi inmediatamente. ¿Estás bien?, preguntó mientras caminaban hacia su mesa. Francisco asintió, pero no fue convincente. Sí, solo cansado. Elena tomó su mano con delicadeza. Si no tienes ganas de salir, podemos pedir algo para llevar y comer en tu casa. No necesito restaurantes bonitos, solo tu compañía. Francisco sintió un pinchazo de culpa. Ella era tan distinta, tan transparente, tan honesta, que mentirle, aunque fuera por omisión, le parecía sucio. Pero no quería preocuparla. No todavía. No hasta entender qué pretendía Beatriz. Durante la cena, Elena habló sobre su trabajo, sobre los niños de su clase, sobre las pequeñas historias que él adoraba escuchar. Francisco sonreía, participaba, pero por dentro su mente era un torbellino. Cuando la acompañó a su casa, ella lo miró de manera profunda. «Hoy no estabas aquí», dijo suavemente, tocando su pecho. Él tragó saliva. «Lo siento, no quiero que me pidas perdón», respondió ella. «Quiero que confíes en mí cuando algo te preocupa». Francisco sintió un dolor cálido en el pecho, una mezcla de amor, de miedo y de responsabilidad. «Te lo contaré, te lo prometo, pero necesito entenderlo primero». Elena lo miró con los ojos llenos de una comprensión que él no merecía. «Entonces entenderemos juntos cuando llegue el momento». Ella lo besó en la mejilla y entró en su edificio. Francisco se quedó parado frente a la puerta, sintiendo que el mundo estaba a punto de inclinarse otra vez. Al día siguiente, a las 6 en punto, Francisco llegó al café donde Beatriz había pedido que se vieran. Entró con el corazón frío, decidido a no dejar que ella manipulara siquiera un átomo de su vida. Beatriz ya estaba allí, y no era la mujer elegante de antes. Había cambiado, no por dentro, eso estaba claro, sino por fuera. Ropa más simple, maquillaje menos cuidado, una expresión cansada, con ojeras profundas. Pero sus ojos seguían siendo los de siempre, afilados, calculadores, peligrosos. Francisco se sentó frente a ella. «Habla», dijo directo. Beatriz sonrió con los labios, pero no con los ojos. «Veo que sigues tan encantador como siempre». Él no respondió. «Sé que estás con alguien», dijo Beatriz, cruzando las piernas. «Una profesora, una mujer sin dinero, sin conexiones, sin nada que ofrecerte». Francisco apretó la mandíbula. «No hables de ella». «Solo constato la realidad», continuó Beatriz. «Y también sé que si esto sale en la prensa, tu reputación caerá, porque tú eres el heredero perfecto, el soltero millonario. No puedes aparecer saliendo con alguien así». Francisco apoyó los codos en la mesa. «¿Qué quieres?». Beatriz sonrió como un depredador que finalmente muestra los dientes. «Quiero que limpies mi nombre». Francisco frunció el ceño. «¿Limpia?». «Sí», interrumpió ella. «Quiero que digas públicamente que me dejaste por diferencias personales, que no hubo infidelidad, que no hubo manipulación, que yo no hice nada malo. Necesito eso para recuperar mi carrera, para recuperar mi vida». Francisco la miró fijamente. «¿Y si no lo hago?», preguntó con voz baja. Beatriz se encogió de hombros. «Entonces cuento mi versión. Invento algo convincente. ¿Y sabes qué pasará?
que la prensa me creerá a mí primero, porque yo soy mujer, porque tú eres hombre, porque tu fortuna te hace ver como un manipulador, y porque tu novia es pobre, dijo la palabra pobre con un veneno tan evidente que casi contaminó el aire entre ellos. Puedo decir que ella estuvo contigo antes de que termináramos, o que me acosaste emocionalmente, o que me abandonaste por alguien de clase baja. La prensa ama estas historias. Francisco sintió una oleada de rabia subirle por el cuerpo, pero la controló. Respiró hondo y habló con una calma aterradora. No vas a hacer nada de eso. Beatriz arqueó una ceja. Ah, ¿no? ¿Y quién me detendrá? ¿Tú? Francisco sonrió. Una sonrisa lenta, fría, segura. Ya lo sabía. Beatriz frunció el ceño. ¿Qué sabías? Que intentarías chantajearme, respondió. Que no te ibas a quedar tranquila, que vendrías a buscar algo. Siempre lo haces. Beatriz lo miró desconfiada. Francisco continuó. Por eso, cuando me llamaste, yo ya había hablado con mi abogado y con un periodista de confianza. Y ahora tengo preparado un informe completo sobre ti. Beatriz palideció. ¿Qué quieres decir? Tengo pruebas de tu intento de chantaje, dijo él señalando discretamente su reloj inteligente. Esta conversación está siendo grabada, con tu voz, tus amenazas, tus intenciones, todo. Beatriz sintió que el mundo se le derrumbaba, su respiración se aceleró. No, no puedes hacer eso, eso es ilegal. Lo ilegal es el chantaje, respondió él. Lo tuyo. Beatriz parpadeó. Francisco temblando, se inclinó hacia ella. Si intentas acercarte a Elena una sola vez, si mencionas su nombre en público, si intentas arruinar su vida, si vuelves a hacer una llamada, a mandar un mensaje, a aparecer en algún lugar donde estemos, yo haré pública toda esta grabación y todas las pruebas adicionales que tengo. Beatriz lo miró con odio, puro odio. Tú no harías eso. Francisco no sonrió, solo la miró a los ojos, firme. Beatriz, tú ya me quitaste demasiado. No te voy a dejar quitarme nada más. Hubo un silencio devastador. Beatriz temblaba. No era la mujer poderosa de antes. Era alguien enfrentándose, quizá por primera vez, a una consecuencia real. Vive tu vida, dijo él levantándose, pero lejos de la mía, y se fue. La dejó allí sola, con su propio eco, con sus propias sombras, con el peso de lo que había perdido para siempre. Esa noche, Francisco fue a ver a Elena. Ella abrió la puerta y lo vio con un cansancio distinto, un cansancio emocional. ¿Pasó algo?, preguntó. Francisco respiró hondo. Sí, tengo que contarte algo. Se sentaron en su sofá, juntos, y él le contó todo, cada detalle importante, la llamada, el encuentro, la amenaza, la grabación, el cierre final. Elena escuchó en silencio. Cuando Francisco terminó, ella lo miró con ternura. Gracias por contarme la verdad, dijo suavemente. Él sintió un alivio profundo. Tenía miedo de que esto te alejara, confesó. Elena tomó su mano. Francisco, algunos más complicados que otros. Pasado. Lo importante es lo que hacemos hoy, y lo que tú hiciste hoy fue protegernos. Francisco cerró los ojos, dejando que esa verdad lo envolviera como un abrazo. Ella continuó. Yo no soy Beatriz, y tú no eres el hombre que ella destruyó. Eres alguien que renació de eso. Y lo besó, un beso lento, puro, lleno de una paz que él nunca había conocido. Meses después, Elena y Francisco caminaron juntos por la orilla del río Tejo, tomados de la mano. Francisco miró el agua, las luces reflejadas, la gente pasando, y sintió que por fin tenía una vida que no era un escenario. ¿Sabes cuál es mi parte favorita de todo esto?, preguntó Elena. ¿Cuál? Que no te conocí cuando eras importante, te conocí cuando eras humano. Francisco sonrió. Creo que esa es la primera vez que me siento realmente yo. Elena apretó su mano. Entonces, quédate así. Francisco la miró con un amor profundo, quieto, sólido. Un amor que no necesitaba máscaras. En ese momento entendió, con una certeza cristalina, que todo lo que había vivido, la traición, la caída, la soledad, el dolor, lo había llevado exactamente a donde debía estar, al lado de alguien que lo veía,
no como un apellido, no como una cuenta bancaria, no como un hombre perfecto, sino como Francisco, un hombre que, disfrazado de conductor, descubrió la verdad más imprescindible de todas, que el amor verdadero nunca necesita disfraz, nunca necesita actuación. Solo necesita dos corazones dispuestos a mirarse sin mentiras. Fin.